Hola a todos, somos estudiantes de séptimo ciclo de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, de la Facultad de Química e Ingeniería Química, del curso de Operaciones de Transferencia de Masa 1. Hoy el grupo Maceros presentará un diseño para un separador de membrana para separar dióxido de carbono y metano. El problema dice el siguiente: se desea hallar el área de la membrana de tipo fibra hueca que nos han pedido separar una corriente de dióxido de carbono y metano, utilizando el tipo de membrana Matrimit. La alimentación de la membrana es de 0.001 metros cúbicos sobre segundos. También nos dice que la composición de alimentación del dióxido de carbono va a ser el 50%, que es lo que va a entrar a separársela en el separador de membrana. También nos indica que la composición deseada en el retenido es de 0.25. Además, el problema nos dice que la presión de entrada, o sea, la presión alta, es de 106.658 pascales. Y al lado de la solución permeada o la presión baja va a ser la cuarta parte. Entonces, suponiendo una mezcla completa, que es cuando los gases en todo el sistema va a ser homogéneo, nos piden calcular la fracción de corte, que es la relación de la salida del flujo permeado con la de la alimentación, y el área de la membrana, que va a ser la medida de la superficie total en la que membrana estará disponible para la separación de gases. Ahora el diagrama de bloques en el cual hemos utilizado para resolver este ejercicio. Primero va a ser el análisis general del problema, luego se va a hacer un balance total y parcial en la membrana, luego se va a hacer un análisis del material que se va a usar para las membranas, se va a condicionar, se va a hacer un ajuste a las condiciones del sistema a diseñar, para luego hacer un cálculo al área de la membrana. También se va a ver de qué tipo va a ser la membrana. En este caso va a ser fibra hueca, y luego se va a hallar también el precio según el área que hemos hallado para el último diseñarlo. A continuación tenemos un modelo general de lo que sería la membrana, el sistema de la membrana. La línea roja sería la membrana que nosotros vamos a utilizar. Por el lado izquierdo entraría una alimentación que sería el gas, que entra con un caudal de 0,001 metros cúbicos por segundo, con una composición de 50% de dióxido de carbono. Este gas va a continuar por toda la parte inferior de la membrana y va a salir un retenido que va a ser el metano. Este va a salir con un caudal de Q sub 0 y una composición del 0.25 de dióxido de carbono. Ya que la membrana tiene una selectividad con el CO2, el CO2 al ser tener un tamaño molecular más pequeño va a pasar por la membrana y va a ascender en forma del permeado. Este permeado va a tener un caudal Q sub P y una composición del 0,8, que es lo que nosotros requerimos. En la parte inferior tenemos una presión alta por el impulso de la alimentación y en la parte superior una presión baja, representada por un cuarto de la presión alta. Haremos un balance global en donde definiremos de que el caudal de alimentación va a ser igual al caudal de retenido más el caudal del permeado. Asimismo, también haremos un balance parcial de que sería el caudal multiplicado por sus respectivas concentraciones. Ya que nosotros poseemos el dato del caudal de alimentación, podemos despejar el dato del caudal del permeado, que sería representado por 0,001 menos el caudal de retenido. Esta expresión podemos reemplazarla en el balance parcial, quedándonos de la siguiente manera. Esta expresión la vamos a pasar a esta parte y nosotros vamos a reemplazar los datos que tenemos en nuestro diagrama. Tendríamos que 0,1 por 0,5 va a ser igual a la expresión que teníamos anteriormente por la composición en el permeado,
más el caudal del retenido por la composición de este. Despejando el caudal del retenido, nosotros obtenemos un resultado de 5.45 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y como nosotros por balance global sabemos de que el caudal de permeado es igual a esta expresión, nosotros podemos hallar el caudal del permeado, que sería un resultado de 4,54 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Bueno, ahora vamos a profundizar por qué elegimos a la membrana Matrimid para nuestro sistema. El primer punto fue por su alta afinidad con el dióxido de carbono, debido a que esta tiene una estructura química que facilita la solubilidad y la difusión con el dióxido de carbono a través de la membrana. Como segundo punto, a su permeabilidad con el dióxido de carbono. Las membranas Matrimid exhiben un alto coeficiente de permeabilidad para el dióxido de carbono. Generalmente se encuentra en el rango de 15 a 30 barrer en comparación con el metano, lo que permite una separación eficiente. Como tercer punto fue la selectividad. La razón de permeabilidad del dióxido de carbono sobre el metano es alta en las membranas de Matrimid, lo que significa que el dióxido de carbono se separa de manera más efectiva del metano. Como cuarto punto, debido a su estabilidad térmica. Debido a que Matrimid mantiene su estabilidad estructural y funcional a temperaturas relativamente altas, lo que es crucial en procesos industriales donde pueden variar las temperaturas. Como último punto, debido a su resistencia a la alta presión. Las membranas de Matrimid pueden operar eficientemente bajo altas presiones, lo que es beneficioso para procesos donde se requiere presurización del gas de alimentación. También a presiones más altas, la solubilidad del dióxido de carbono en la matriz polimérica de la membrana aumenta, lo que puede mejorar la permeabilidad del dióxido de carbono sin comprometer la selectividad. Bueno, a continuación se puede evidenciar un resumen de selectividad y permeabilidad reportadas para membranas poliméricas para la separación de mezclas de dióxido de carbono y metano. En esta parte resaltamos la zona en la que se muestra la Matrimid, en la que podemos ver que tiene mayor selectividad y permeabilidad. Continuamos con lo que sería el cálculo horario de la membrana. Primero tomaremos en cuenta lo que sería el balance global, donde tendremos que un flujo de orientación o un flujo de entrada es igual al flujo de retiro más el flujo del permeado. Ahora, también tomaremos en cuenta lo que sería la fracción de corte. Esa fracción de corte se va representada por un símbolo teta, el cual representa lo que sería el flujo de permeado de salida sobre el flujo de alimentación de entrada. Acá nosotros hacemos, o la idea acá es despejar lo que sería el flujo de permeado dándonos que este es igual a la fracción de corte, que es teta, por el flujo de alimentación. Esto sería nuestra ecuación número 1. Ahora, lo que nosotros vamos a hallar ahorita es la velocidad de la difusión o permeación del compuesto del dióxido de carbono. Y para ello, este es igual a lo que sería el flujo del compuesto A, siendo CO2 o dióxido de carbono, sobre el área de membrana, igual al flujo del permeado por la composición del permeado, pero esto sería del CO2 sobre el área de la membrana. Para ello, según la ley de Fick, nosotros damos, o este es igual a la permeabilidad del CO2 sobre la membrana entre el espesor por la diferencia de presiones, que sería la presión alta por la composición de retiro, menos la presión baja por la composición del permeado. Esto sería nuestra ecuación número 2 en base a la permeación del compuesto del dióxido de carbono. Ahora, si queremos hacer lo mismo con lo que sería con el metano, tendremos que tener en cuenta un detalle, que como es una mezcla binaria, tendremos que el compuesto A más el compuesto B siendo CO2 y metano, tendría que ser igual a 1. Por ello, en algunos cálculos vamos a ver que es 1 menos la composición del permeado del compuesto A, 1 menos la composición de retiro del compuesto A, 1 menos la composición del permeado del compuesto A. Ahora sí, continuamos. Tendríamos que sería el flujo del compuesto B sobre el área de la membrana igual al el flujo del permeado por 1 menos la composición del permeado del compuesto A, siendo CO2, sobre el área de la membrana. Esto sería igual, según la ley de Fick, al permeado del metano en la membrana sobre el espesor de la membrana, multiplicado por la presión alta por 1 menos la composición del retiro del compuesto A, siendo CO2, menos la presión baja por 1 menos la composición del permeado del compuesto A, siendo CO2.
Ahora, ya como ya tenemos la ecuación número 2 y ecuación número 3, lo que tenemos que hacer es sustituir la ecuación número 1 en estas ecuaciones y así despejar lo que sería el área de la membrana. Con esto tendríamos que nuestra área de membrana sería igual a la fracción de corte por el flujo de entrada, por la composición del permeado, sobre la permeabilidad del compuesto A, que sería CO2, entre el espesor, multiplicado por la presión alta, por la composición de retiro, menos la presión baja por la composición del permeado. Esta sería nuestra ecuación número 4. Ahora, con todos los datos que hemos adquirido anteriormente, según el enunciado y según el balance global y el balance parcial que hemos realizado, tendríamos que nuestra área de la membrana sería igual a 101,770268 metros cuadrados. El tipo de membrana a usar, como ya mencionamos anteriormente, es el tipo de membrana de fibra hueca. Primero vamos a ver qué es una membrana de fibra hueca. Son estas estructuras tubulares que podemos ver que tienen paredes muy delgadas, cuyo principal uso es para la separación de gases, como el procesamiento del gas natural para separar el dióxido de carbono del metano, y también por su alta eficiencia se utiliza para la ultrafiltración de agua. Su mecanismo de funcionamiento es el que podemos observar. Ingresa un flujo de una mezcla de gases, en este caso, y por las diferencias de sus propiedades físico-químicas se separan. Por ejemplo, en nuestro caso, el dióxido de carbono se permea, es decir, atraviesa la pared de la membrana más rápido que el metano, por su diferencia en la solubilidad y tamaño. Pero, ¿por qué es que escogimos la fibra hueca? Sobre todo porque presenta una alta eficiencia en la separación y a su vez también presenta una eficiencia energética alta para nuestro proceso en particular. Para el apartado de diseño del sistema, este sería un ejemplo de un sistema de membrana que nosotros proponemos para separar el dióxido de carbono con el metano, empezando con el compresor. El compresor va a comprimir el aire o gas a una presión más alta para su uso posterior. Asimismo, después pasaría hasta la zona de separación de líquidos, que este va a eliminar el agua líquida y otros líquidos en la mezcla binaria. Después pasaría a la secadora. Este va a reducir el contenido de humedad de la mezcla. Asimismo, pasaría por el filtro coalescente, que este va a eliminar las partículas de aceite u otros aerosoles que están dentro de la mezcla binaria, para que después pase a un filtro de carbón activado, donde va a absorber los vapores de aceites y otros contaminantes orgánicos de la mezcla binaria que no hayan podido ser eliminados previamente, para que por último pase por el módulo de membrana, donde donde se va a propiciar la separación de estos gases en función de lo que nosotros querramos. En este caso, el CO2, el dióxido de carbono con el metano. También hemos aplicado un sistema de costos. Esto es para ver en cuánto varía los costos en función a los materiales que hemos escogido para nuestro sistema. En este caso, tenemos que el equipo de separación, viendo los precios al 2024, es de $1,350. La membrana Matrimit, al ser una membrana que va a variar con el costo por su área, haciendo esta área de $50 por metro cuadrado, nos va a dar que el valor es de $5,088.51 americanos. Asimismo, el filtro coalescente va a ser de unos $535, el filtro de carbón activado es de unos $500, el secador unos $400, el separador de unos $1,200 y el compresor de unos $1,000, dando en total un valor de $10,073.51. Estos datos son ajustados a nuestro sistema y es para darnos una idea de cómo cómo vamos a ver estos datos dentro del ambiente de la separación de membranas. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias.